Hola Luis, hola Herrera, Riquelme, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto Muy saludar. bien. No, el gusto es mío, muy bien, gracias. Ahí nos invertimos la invitación, pero no importa, el fin es el mismo. Así es. ¿Cómo has estado? Bien, bien, estudiando, repasando estos temas, revisando unas columnas de Agustín, de Axel Kaiser, de Daniela Carrasco, que me ha impresionado bastante, una politóloga chilena realmente muy buena. Entonces, bueno, ahí he estado repasando mi texto. Sí, si supieras que de ella he escuchado, esta es la segunda vez que escucho su nombre en buen orden y no le he prestado atención, no le he dedicado, digamos, el tiempo necesario. Pero la voy a poner por ahí en lista porque es importante, ¿no? Quizás para este tiempo que viene una etapa más difícil y bueno, a propósito de lo que vamos a estar compartiendo un poquito hoy. Primero que nada, bueno, agradecer el espacio, el tiempo que tú dispones. Mira, yo estoy sumamente asombrado, pero positivamente por la invitación que te hicieron a esta nueva edición del libro Pandemonium. No sabía Gracias. que estaba en proceso, sí había leído el primero y fue una bomba totalmente. Era necesario, pero lamentándolo mucho no cuenta con la difusión, ¿no? Lo que es difícil en este tiempo, transmitir la información que sea veraz y que sea verdad, y sobre todo que sea verificable, porque a veces la cuestión es que, bueno, la persona debe tener la posibilidad de sopesar y de investigar, buscar la verdad, pero ni siquiera esa oportunidad nos están dejando. Ya estamos en una época en la que todo lo que huele a verdad va a ser sí o sí censurado. Entonces, en ese sentido, estamos más o menos de la misma acera. Tu página la sigo desde hace mucho tiempo atrás. Interesante, veo que últimamente le pusiste un toque más visual desde el punto de vista de los memes, de hacerlo más atractivo, desde el punto de vista que las personas quizás lo puedan digerir, ¿no? Porque también es entender que este es un tema que, lamentándolo mucho, no está al alcance de tantas personas. Entonces, hay que bajarle un poco el nivel. Y bueno, contar contigo, poder tener esta oportunidad para charlar un poco de la realidad que nos está tocando vivir y tratar de aportar en lo posible, es parte del trabajo que tenemos que hacer. Definitivamente yo digo, estamos detrás de un mismo fin, que es la verdad. Que bueno, gracias de verdad otra vez. Bueno, no, a ti por extensas y amables palabras. Realmente, bueno, también estoy contento de poder tratar estos temas que son muy interesantes. Y bueno, también un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, ahí te cedo la palabra para que vayamos hablando ya del tema concreto, ¿no? Que es Chile, ¿no? Cómo llegó Chile a lo que está, digamos, actualmente y lo que se viene también. Sí, yo quería hacerte primero que nos comentaras un poquito de tu artículo. Como te decía en privado, la carga filosófica al principio me, me asentó, pero después cuando lo fui digiriendo, dije, wow, verdaderamente lo que es una política de terror silenciosa, que de ninguna parte te están diciendo que te están aterrorizando, pero cuando lo llevas a la realidad práctica, encuentras que no hay otra respuesta, o sea, no hay otra idea que pueda decir, bueno, no es que te están aterrorizando, simplemente están aplicando una política de cuidado o de control o hay desconocimiento de la situación, como muchas veces se pudiera sugerir, pero no es ninguna de estas otras alternativas, que no son muchas tampoco, ¿no? Entonces un poquito eso, entrar con tu artículo un poco y después Sí, vamos al tema de las constituciones de moda. iniciaría, digamos, que un poco por el final, y es, ¿por qué ocurre eso? Es decir, realmente, ¿por qué o cómo es posible explicar que una minoría pueda oprimir, pueda decidir sobre la vida de una mayoría? Digamos, ese es el gran fenómeno de toda la vida del poder. ¿Cómo pocos pueden dominar a muchos? Y entre muchos de esos factores, pues claramente uno clave es el miedo, ¿no? Ahí hay un discurso muy famoso
publican autores de derechas y de izquierdas, que es el discurso contra la servidumbre voluntaria, Etienne de Lavoisier, un pensador francés. Y él trata de explicar ese fenómeno, es decir, cómo es que el Estado tiene tanto poder para dominar a las personas si al final estamos hablando del Estado como un pequeño grupo de hombres y las manos del Estado son las manos de nosotros, los ojos del Estado son los ojos de nosotros. O sea, cuando tú denuncias a un vecino porque no cumple las medidas, tú eres los ojos del Estado. Como el poder circulante, digamos, su poder va más allá de esos pocos individuos que lo conforman, que están allá arriba, sino puede entrar en los corazones de las masas y legitimarse de ese modo, digamos, hasta el punto que tú te vuelves el Estado también. Vigilas, controlas, regulas. Pues hoy estamos en una sociedad de la vigilancia, que es una sociedad del control, ¿no? Y claramente eso se ha, digamos, potenciado por la pandemia. Entonces, entre lo que uno puede llamar la cura, digamos, porque ese es como el subtítulo del libro de la segunda edición del Pandemonio, es la cura. Yo noto que parte de la cura, si bien pueden haber otras, es la superación del miedo, porque claramente con este terror sanitario nos están controlando a todos. Tú miras, si tú pudieses ver los datos de manera fría, pues sabemos que más del 99% de las personas que tienen el virus salen bien. Sabemos que los niños son prácticamente inmunes al virus naturalmente porque sus defensas, pues por Dios, Claro. son las defensas de una persona ya mayor, con comorbilidades, ¿no? Problemas previos, en fin. Entonces, por un lado, una persona, digamos, podría tratar de superar ese miedo yéndose a los datos, Correcto. calculando los datos, y bueno, en la vida no hay la seguridad absoluta, siempre hay un riesgo, etcétera. Claro. Eso por un lado. Pero por otro, quizá no todo el mundo puede intentar calcular el riesgo de una manera fría, como un economista, yendo a los datos y diciendo, ah, no, porque, a ver, si lo viésemos, pues, hay peligro cuando tú sales de la casa, hay una probabilidad de que se caiga el avión, de un accidente de tránsito, de que te caiga un meteorito, etcétera. O sea, la muerte allí, como yo pongo en la primera cita de Buda, tú no puedes huir de la muerte, escala en todas partes. Y Buda dice, incluso si te paras encima de una montaña, hasta allá te puede llegar. Porque la muerte, digamos que no es algo para entenderlo como una cuestión exterior, como de un otro que viene y me invade, me agrede, me mata, sino también la muerte puede entenderse como algo interior, porque esa es la causa de todas, digamos, esa es la finalidad de todas las finalidades. Así O es. sea, en todo lo que tú hagas en tu vida, cualquier cosa que hagas en tu vida, la muerte siempre está como el final de lo que hagas. Tú dices, voy a ir a comprar algo, bueno, en tu fin de ir a comprar algo también puede haber otro, siempre está presente, que es la muerte, digamos. Exacto. Entonces, si tú puedes, digamos, superar ese temor a la muerte, entender que la muerte es algo que hace parte de tu ser, que no es algo exterior, digamos, en el sentido de un otro, sino es algo interior, que es la potencialidad de todas las potencialidades, porque la muerte está en ti, digamos. Entonces, comprender eso implica que tú puedes tomar dos posiciones, y lo hablamos un poco también con Agustín. Una es el nihilismo, es decir, si tú dices, realmente a mí lo que me espera es la muerte, yo para qué hago algo, más bien me suicido, digamos, o más bien simplemente eso me lleva a la inactividad, no hago nada, punto. Es una especie de nihilismo, pero también te puede llevar a recobrar el sentido, es decir, pensar en la muerte es pensar también en la finitud de tu vida, en la temporalidad, y eso te puede brindar algo de propósito para decir, ven, estoy vivo, estoy acá, es un milagro que esté acá, y yo debería hacer algo por mi vida y algo bueno, ¿no? Naturalmente. Correcto. Y si puedo, mejor, algo superior, algo que me trascienda, algo por lo que, digamos, valga la pena luchar, valga la pena vivir. Entonces, es cuando digamos, yo escribo en el artículo, pues una vida sin libertad no merece ser vivida en el sentido en que el ser humano, digamos, al tener plena conciencia de su muerte, también le da conciencia de su vida. Y cuando tú tienes esa conciencia de tu vida, pues tú no vas a querer vivir, digamos, como te obligues. No quieres vivir como te obligues. Quieres vivir como tú quieres vivir, en libertad.
Entonces, ¿quién quisiera vivir como un pájaro en una jaula? ¿Quién quisiera vivir, digamos, como un animal en un zoológico, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco un llamado a que abandonemos ese vivir por vivir, o vida desnuda. Es una vida sin propósito, una vida donde lo único que te importa es la supervivencia. Y el ser humano hace millones de años superó la idea de la supervivencia. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ahora nos lleven a ese momento en el que estamos paranoicos pensando que la muerte está en todo lado, que la muerte está en mi vecino, que está en la ropa, que tengo que digamos, hay una medida que no sirve para nada, pero que se hace seguido, que es limpiar la suela de los zapatos. Eso es producto de una fake news de hace meses y las personas quedaron con eso en su cabeza. ¿Por qué te lo digo? Porque obviamente el virus está en el ambiente Claro. y obviamente que tanto en la suela de tus zapatos, como en tu ropa, como en tu reloj, como en tu camisa, o sea que realmente que tú te limpies los zapatos cuando entras, pues la verdad deberías desnudarte y bañarte ahí mismo y quemar la ropa o algo parecido, digamos. Es una medida eficaz, Lo más porque evidente. sí, o sea, dieron la idea de que el virus en la suela de los zapatos, etcétera, y la gente se quedó con eso, y a donde quiera que yo voy, eh, toca echar allí el alcohol en los zapatos y demás. Claro. Entonces, allí, y algo que se me hizo muy interesante es algo importante que nos diferencia con los animales y es la conciencia de la muerte. Y Correcto. ahí viene Martin Heidegger, digamos que él va a decir que los animales no mueren. Uno se queda ahí pensando, ¿cómo así que los animales no mueren? Él dice, no, el animal meramente, digamos, no es que muera, sino deja de vivir, Claro. porque el animal no tiene conciencia de la muerte, no tiene conciencia de esa finitud. Puede que esté muriendo y aún así no siente temor, no siente miedo, no siente angustia, siente Exacto. el dolor, digamos, de lo que lo afecta en ese momento y demás, pero el ser humano es el que tiene la conciencia. Y como tenemos esa conciencia, pues terminamos sometiéndonos, ¿no? Digamos. Y pueden haber curas o contrapesos que nos ayuden a superar ese temor. Entonces, allí ya entra, o toma un papel muy importante la religión. Hay religiones que te dan un sentido de trascendencia, es decir, te hablan de una vida después de la muerte o te hablan de la inmortalidad del alma, te hablan de un más allá, te dicen que la vida acá en este mundo, digamos, es un paso, es algo temporal, etcétera. Entonces, eso digamos que te da una gracia, te da un valor, porque Sí. tú no te... Si tú sabes que el final no es la terminación de tus funciones físicas, digamos, que es la muerte, es la terminación de las funciones fisiológicas del ser humano, sino hay algo más, pues tú dirás, yo no me voy a someter al César, a los mandatos del Estado, digamos, desperdiciando mi vida, mi tiempo, reduciendo mi vida a la vida desnuda, a mera supervivencia, a cumplir órdenes, a estar encerrado, a no ver a mis amigos, a no ver a mi familia, a no despedirlos, a no enviarlos, a no abrazarlos. Entonces, la tecnología ayuda a superarlo. Ahora, hay personas que pueden tener un sentido de trascendencia de otra manera. Yo pienso que me voy a sacrificar por algo superior, que es la defensa de la libertad, de los valores familiares, de, digamos, De la la virtud, verdad, por ejemplo. de la verdad, claro. Entonces, eso ayuda. Pero si tú no tienes ningún sentido de trascendencia y tienes una visión más bien materialista de la vida, y en esto caen mucho los ateos, porque tú vas a notar, por ejemplo, que los ateos, aparte de ateos, son transhumanistas y creen que la muerte es una enfermedad. Lo ven de este modo, ¿no? La idea es que la muerte, como es una enfermedad, las células envejecen, etcétera, etcétera. Pues viene acá todo el transhumanismo a generar ese proceso científico para que no llegue la vejez, digamos, y podamos vivir para siempre. Es normal que esta idea de vivir para siempre tú la encuentres en los ateos, porque obviamente ellos consideran la muerte como el final absoluto, el no poder, el Claro. fin. Pues fíjate que es más probable que un ateo se someta a que un cristiano se someta. Y tú lo puedes ver en medio de la pandemia. Los rebeldes en la pandemia, los que se rebelaron contra los confinamientos, los que no cumplían esas medidas, no eran los ateos. El ateo Totalmente. estaba, el ateo estaba juicioso en la casa con los Mira, protocolos, con su diosa la ciencia,
pero los cristianos sabían que esto no, la vida no es un sentido de vida ni de vida digna vivir así, ¿no? Mira, qué interesante que hayas enlazado con este punto, porque yo hice un ejercicio empírico hace unos pocos días, ¿no? Yo estoy dentro de esa categoría que tú dices de los rebeldes, vamos a ponerlo entre unas comillas. Eh, te voy a explicar el por qué. Mira, acá en Chile, el 17 de abril del año 2020, se emitió una gaceta oficial, un diario oficial, que es el diario del Estado, de la Presidencia de la República y de los ministerios, con respecto a la pandemia y específicamente al uso de las mascarillas. En resumen, ese diario oficial establece, mira que te estoy diciendo con datos, es la resolución exenta 282, de la cual estoy casi convencido de que un 95% de los chilenos no lo conocen, incluyendo muchos oficiales del Estado, sobre todo de los carabineros, que son los que están ejerciendo el control, ¿no? Entonces, resulta que ese diario te dice, el uso de las mascarillas es obligatorio en determinadas circunstancias. Tiene 10 partes y las 10 partes establecen específicamente lugares cerrados y de potencial contagio. Te voy a citar ejemplos. Clínicas, hospitales, almacenes cerrados, centros comerciales, lugares de compra. En palabras llanas, lugares cerrados, ¿no? Los considerando, tú como abogado lo conoces un poco el tema, los considerando establecen varios, ¿no? Todo el tema de la pandemia, el cuidado de la gente, bla, 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 accesorios. El último o el penúltimo considerando, que es el 14, si mal no recuerdo, dice, tomando en consideración que las evidencias científicas establecen que el uso de las mascarillas y tal y nada y no cual y qué sé yo, por eso entonces tomamos las medidas de que la mascarilla es obligatoria en lugares cerrados, ¿ya? Entonces, dos cosas. Número uno, las evidencias científicas. ¿Cuáles? ¿Cuáles evidencias científicas? Porque tú te vas al principal ente, con todo lo desprestigiado que está en este momento, la OMS, tú te vas a su página oficial y buscas sobre las mascarillas en particular, ahí colocan un buscador interno, colocas mascarillas, y ahí te dice y te explica específicamente que el uso de la mascarilla es obligatorio solo para los que estén enfermos. Y también, obviamente, en los lugares donde hay potenciales contagios, como hospitales y tal y qué sé yo. Entonces, acá ves lo que tú estás explicando en tu artículo, ¿no? Cómo el Estado utiliza la retórica o utiliza un discurso que no podemos catalogarlo de otra cosa, que es mentiroso, para establecer una normativa de terror que yo puedo andar libremente por las aceras sin mascarilla, por poner ese ejemplo, seguir con el ejemplo, y la gente que me ve en la calle, que no ha leído la resolución y me ve así, tiene dos reacciones inmediatas. Se alejan de mí o me faltan el respeto y me quieren atacar y agredir por yo no tener la mascarilla. Aparte que no permiten la posibilidad de que yo les diga o les comente el por qué yo estoy así. Me tocó, cuando te digo de las fuerzas de policía, me tocó específicamente el caso con un policía, con un carabinero. Y no, que te vamos a llevar preso. O sea, los términos que usan acá. Ajá, ¿por qué? Explíqueme por qué. No, porque tú estás rompiendo la ley, pero dígame cuál ley estoy rompiendo. No, que no puedes andar sin mascarilla, pero ¿dónde está eso escrito? No, que en las normas del Estado no me decía nada concreto. Cuando yo le digo, bueno, si usted me permite, yo le voy a mostrar el diario oficial, resolución exenta 282 del 17 de abril del año 2020. Acá lo tengo en el celular, mire, léelo a usted mismo. Ahí dice, todo es en lugares cerrados. Entonces no entiendo por qué usted me quiere llevar preso a mí, por qué me quiere quitar mi libertad si yo no estoy rompiendo ninguna norma, estoy caminando al aire libre. Entonces, wow, una interpretación bárbara que me sacó. No, lo que pasa es que afuera, porque vienes desde adentro hacia afuera. Qué barbaridad. Entonces, mire, al final de todo, como yo no soy tan dócil,
me tuvo que dejar ir. No, pero tienes que ponerte la mascarilla. Entonces ahora, hoy en día, yo ando con la mascarilla para evitarle un mal mayor, sobre todo a las personas adultas que son las que más están aterrorizadas, y con toda la razón, ¿no? Porque las personas adultas son las que están más propensas a sufrir una muerte de cualquier tipo. De cualquier tipo. Y en ese sentido, lo que estabas comentando ahorita del propósito, lo que agrega el propósito a una persona con respecto a su vida, muy larga o muy corta que tenga, es un tema súper relevante y, como tú decías, de extremada trascendencia. Lo explica Víctor Frankl en el libro que te comentaba ayer, El hombre en busca de sentido. Este fue un hombre que fue preso durante la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, estuvo en campos de concentración y en campos de exterminio. Y este es un hombre que dice que, a pesar de tener a uno de los policías nazis con su arma aquí, él decía, el alemán se sorprendía porque decía, ¿por qué no tienes miedo? Porque tú lo más que me puedes quitar es la vida, tú no me puedes quitar el sentido. ¿Sí? Entonces, esa trascendencia de uno saber que acá tenemos una meta por cumplir, y qué bueno sería si todos nos dedicamos a cumplir esa meta por la cual estamos en este mundo. No quiero mencionar el nombre que te comentaba temprano, de una persona que está fuertemente censurada en las redes, sobre todo a propósito de esto del COVID, que tiene una alternativa que le hubiera podido salvar la vida a mucha gente. Y es ahí donde me duele quizás esto de la censura, porque yo no soy nadie, ¿no? Como te lo decía, en YouTube tengo el canal, casi me lo cierran. En Facebook no es que tengo miles de seguidores, ni mucho menos en Instagram. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros? Compartir un poquito de esa verdad que nos hemos dedicado con esfuerzo, con esmero, con dedicación, horas de investigación, para ponerle a la altura de las personas algo que está y que existe, pero que cuando es aún así por el bien de la comunidad en general, no nos los permiten, nos censuran, nos los quitan. Entonces, un hombre que tiene tiempo trabajando con un elemento que hubiera sido un éxito para evitar muchas muertes en este tiempo, y lo tienen completamente censurado. Tú pones puedes hacer el ejercicio cuando termine. Dióxido de cloro en el buscador y te va a aparecer todas las noticias negativas, pero no te van a aparecer quizás todas las patentes que tiene este hombre, las patentes incluso chinas que existen, patentes japonesas, patentes alemanas sobre el uso de distintos usos que tiene el dióxido de cloro, en específico uno que se hizo muy público en el 90, y con esto te doy la palabra, cuando hubo una contaminación masiva de gente con virus del SIDA, de VIH, a través de bolsas que no habían sido bien purificadas. ¿Y qué utilizaron para purificar las bolsas? Dióxido de cloro. Te doy la palabra. No, digamos que el tema que estamos analizando, el tema de la muerte, no es un tema que estudien los liberales, digamos. El liberalismo se ha reducido al economicismo. Yo escucho como un retorno muy pequeño, Héctor, no sé si sea yo o sea tú, no sé si quizá haya una manera de, es cuando yo hablo, pero no sé si sea yo. No, yo te estoy escuchando perfecto. Sí, ok, dale. Sí. A veces se congela, pero puede ser ahí por segundos, no es relevante. Dale. No, el tema de el análisis, digamos, filosófico de esos temas no lo tocan los liberales. Digamos, los liberales se han reducido a una especie de economicismo. Agustín Laje lo escribe en un artículo que publicó hace poco. La ideología de los centros comerciales no puede competir contra los problemas culturales de la sociedad. Entonces, Claro. el liberalismo se ha reducido a la ideología de los centros comerciales. Ellos creen que van a convencer a las personas diciéndoles, no, es que hay más de esto y hay más de aquello y hay más de lo otro, cuando la gente puede buscar una promesa, por ejemplo, o algo más de tipo espiritual. Y eso también explica mucho los fenómenos chilenos, Claro. porque lo que tuvo la derecha o la pseudoderecha para ofrecer a los chilenos fueron los centros comerciales, pero la izquierda les ofrecía la utopía, el cambio, el progreso. Te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro. Entonces, obviamente que tú entras en desventaja. Exacto. Entonces, este Ahí es análisis, donde caemos en esto que habíamos planteado, ¿no? De las nuevas constituciones viejas lápidas, que al fin de todo es lo que tú estás diciendo, una lápida vieja que ya se conoce desde el oriente y que ha venido como una ola
de década en década, ¿no? Digamos así, arrastrándose, y hoy está muy firmemente parada acá en América, sobre todo en Sudamérica. Norteamérica ha resistido un poco, pero el embate que le viene también es fuerte. Y esto lo conecto con lo que te decía anteriormente, porque mira que todavía tenemos constituciones, bueno, hasta el momento ya no sabemos si va a haber una constitución nueva y qué tan distinta va a ser, aun cuando yo creo que no va a ser muy republicana la constitución que se pueda redactar, ¿no? Entonces aquí es donde entramos en el tema de las nuevas constituciones, porque mira qué interesante que ahora el hecho de que los estados van a poder legislar, cambiar completamente todo su marco jurídico. Acá hubo un chico, Puerco Espín Libertario, si mal no recuerdo, hizo una encuesta, lo publicó, un video de aproximadamente 33 minutos, donde encuestaba a varias personas y les preguntaba por qué querían cambiar la constitución y si habían leído la constitución actual. Más del 90, o bueno, de todos los entrevistados que aparecieron en el video, ninguno lo había leído y ninguno sabía qué realmente era lo que deseaba cambiar. Cuando alguno manifestaba una posición contraria, este muchacho le decía, sí, pero para eso tenemos la ley tal, para eso tenemos el decreto tal, no es necesario cambiar la constitución. Entonces, ¿qué sucedió en Chile? En el año 2019, el 18 de octubre, viene el famoso estallido social. A mí me cuesta todavía llamarlo de esa forma. Sin embargo, todos sabemos el resultado, ¿verdad? O la mayoría de los que estamos acá sabemos el resultado, un completo desaforo que no solamente fue por un día, que se extendió por varios meses, pero la gente no salió a pedir cambio de constitución. Las personas en el principio no estaban demandando un cambio de constitución. Y ojo, yo no quiero con esto ocultar que hay una realidad social, económica, educativa, incluso de lo que es la calidad de vida de muchas personas, eso es real. Pero el cambio de constitución aprovecharon un sector de la política de meterlo dentro del descontento de la gente, ¿no? Sin dimensionar los resultados que eso va a traer. Ahora, yo vengo de Venezuela. Nosotros hace 22 años impulsamos, digo nosotros porque como nación, aun cuando yo no participé, pero como nación impulsamos un cambio de constitución. Y las propuestas eran las mismas, lo que tú decías, la utopía, ¿no? Una educación gratuita, de calidad, una salud más justa, el acceso a la vivienda, el acceso a esto. No es posible que los capitalistas se roben de la producción, se apropien de la mano de obra, del proletario. Todo el discurso marxista que yo siempre le he dicho trasnochado que vemos. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy lo vemos 20 años después. Hoy lo vemos en un grado de deterioro avanzado, pero eso comenzó hace 10 años atrás aproximadamente. Entonces, no van a tardar mucho para... Y ojo, estamos hablando de que, no lo digo con jactancia, Venezuela es un país que tiene muchos recursos, que según los mismos chilenos dicen, Chile no tiene tantos recursos como tiene Venezuela. Entonces, en un eventual escenario como ese, ¿de dónde va a salir el capital, el dinero necesario para sostener una estructura del Estado que al cambiar constitución se va a incrementar, se va a duplicar o se va a triplicar y que además va a generar una cantidad de gastos adicionales que este Estado, esta nación no tiene una capacidad natural para sostener? ¿Cuánto tiempo le va a durar el cambio de constitución? Te dejo la palabra. Sí, mira, retomo con un comentario que deja acá Diego Gabriel, y es que en el análisis de Chile dice, se olvida el adoctrinamiento en la educación, parte del método marxista del debate, ¿no? Correcto. Mira, sí, el fenómeno chileno, digamos, lleva muchísimos años. La izquierda, digamos, fue desplazada en algún momento del plano político, pero mediante la fuerza. Y no fue una victoria, digamos, en el plano ideológico, en el plano cultural, por así decirlo. Entonces, esto lo cuenta mucho Axel Kaiser. Chile viene en un proceso de decadencia hace varios años en el que se viene instaurando un discurso en el que el país en el que viven es el peor de todos. Claro. ¿Sí? A pesar de que los datos indican todo lo contrario. OCDE, índices de desarrollo humano, PIB, digamos, criminalidad, está mejor en todos los índices posibles,
de Latinoamérica, pero gana el relato, digamos, fatalista, de que ese es el peor de los... En Eso esa es. lucha, en esa lucha también lo va a decir no solo Laje, sino también Axel Kaiser. El liberalismo se fue al espacio económico pensando que con que las personas tengan otro televisor, otra lavadora, otro carro, bastaba. Y la izquierda dominó todo el plano cultural, el plano educativo, el plano de los medios, etcétera. Entonces, lo que hoy vemos en Chile, bueno, claramente ha ganado el apruebo, 78%. Tendremos elecciones el otro año para elegir a esos constitucionalistas, digamos, 155, que son los que van a conformar esa nueva constitución, que entre otras cosas, pues con los vientos de nuestro tiempo, sabemos que va a ser una constitución totalmente de izquierdas, una Total. constitución de un catálogo amplísimo de derechos a todo, pero claramente sabemos que sin una economía de mercado es imposible financiar todos estos pseudo derechos a todo. Así es. Por lo tanto, esas constituciones terminan en letra muerta y en mayor descontento social, ¿no? Entonces, Exactamente. lo que uno puede decir de lo anterior a esto es, por un lado, una conquista de la hegemonía por parte de las izquierdas que afectan el plano cultural. Hay una hegemonía izquierdista, ¿sí? Correcto. Y vemos que forzaron la votación en plena pandemia para evitar que los mayores, que fueron protagonistas en las elecciones pasadas, Mm, salieran. ¿Qué exacto. ocurrió ahora? Los protagonistas en estas elecciones fueron los jóvenes, los adultos y los adultos mayores no salen, Claro. entonces digamos que claramente jugó en su favor, presionaron para eso. Así es. Ahora, la izquierda estuvo sola en la cancha, o sea, fue un partido de fútbol de un solo equipo. Así es. El propio presidente, digamos, parte de eso que llamamos la derechita cobarde, pues no hizo nada, digamos, estaba también con el apruebo, de hecho, o sea, traicionó a sus electores. Es una izquierda que es una selección que tiene una baja participación de adultos mayores, protagonistas en las elecciones anteriores, y un aumento del electorado joven, Claro. que en la elección anterior fueron los grandes ausentes. Se invierte esto, ahorita los jóvenes se vuelven protagonistas, y ese es el resultado, digamos, o es lo que nos lleva al resultado que tenemos actualmente. Sin embargo, un poco hablando de lo de antes, lo que lleva a esto, que es el proceso que inicia en octubre del año pasado, y lo va a comentar Daniela Carrasco y lo va a retomar Agustín Laje, porque digamos que lo que ha dicho Daniela Carrasco, una politóloga chilena, realmente es sorprendente, un marco que nos permite entender lo que ocurrió en Chile. Por eso lo va a retomar Agustín y por eso lo estoy yo en este momento. Y ella tiene una que se titula El modelo de revuelta chileno. Y el modelo de revuelta chileno, ella dice, es un modelo de revuelta que no tiene una cabeza, o sea, que es acéfalo, digamos. No Claro. hay una figura arriba que esté dirigiendo las masas hacia un punto, sino en realidad hay un conjunto de negatividades, cada una va por su causa particular, pero Mm, tienen algo en común, que es la negación de Chile. así es. Entonces, las feministas van por esto, los mapuches van por esto, otros grupos indígenas van por esto, las comunidades de diversidad sexual van por esto, y cada uno va por su objetivo particular. ¿Qué es Claro. lo que tienen todos? Una negación de Chile, o sea, una negación de lo que es los valores chilenos, la constitución chilena, etcétera. Entonces, esto sirve para analizar un tipo nuevo de revolución. No es la revolución donde hay una figura a la cabeza, o sea, una revolución de tipo totalmente vertical, que hay una cabeza que dirige, que organiza y que lleva hacia algún punto, y Claro. tú lo planteas cuando dice, es que esta gente ni siquiera pedía el cambio de la constitución, o sea, Exacto. porque realmente son digamos, grupos de indignación Correcto. que, los termina uniendo eso, pero cada uno tiene su problema particular por el que están luchando, problemas, digamos, micropolíticos, no son macropolíticos. Entonces, ese Indignación modelo y de... resentimiento infundado, porque por lo que explicaba, los indicadores, que es el dato fuerte, y me dio mucha risa que recordar, o sea, me vino a la mente el comentario de Agustín Laje.
lamentándolo mucho, estamos en una época de relato mata datos. Este es un país que tiene menos o sea, 8% de pobreza, el mejor IPB de la región, y considerando que tienes a dos gigantes rodeándote, Brasil y Argentina. O sea, ya tener esos números en ese escenario, una persona que tenga un poquito de interés en el análisis tiene que ver, wow, las cosas acá no pueden estar tan mal como se dice. Entonces, este tipo de revolución que asiste en Chile hoy es un tipo de revolución que recibe el nombre de revolución molecular. Y este es el gran, digamos, esto que ha resaltado esta politóloga chilena que retoma Agustín, y es que es una revolución que no tiene una característica vertical, sino de tipo horizontal. Okay. Es decir, son grupos que no tienen una cabeza, acéfalos, que los lleva una indignación o una negatividad hacia Chile, pero que al final sí determinan o se terminan conformando en una especie de entidad que sí tiene una cabeza o que sí dirige hacia algún punto, digamos. Algo que ella va a decir en el artículo es que esa revolución molecular que tiene forma de rizoma, es decir, totalmente horizontal, puras indignaciones de distintos grupos, como te mencionaba, mapuches, indígenas, feministas, etcétera, izquierdistas, estudiantiles y demás. Ella va a decir que eso finalmente no termina en una conformación vertical con alguien arriba que los esté representando. Pero al llegar al cambio constitucional, claramente lograron un objetivo que es totalmente político, burocrático y vertical, que es obviamente el cambio de la constitución. Entonces, Correcto. eso que hizo Chile hace un año, también lo estamos viviendo en Colombia. O sea, grupos de indignación sin una cabeza clara, digamos, sin un objetivo claro más que rechazar el sistema, así como rechazaron el sistema chileno, rechazaron la constitución, que tampoco es la constitución de Pinochet, porque sabemos que ha surtido más de 140 reformas, luego vienen otras con la constitución de Lagos, un, Ricardo social, Lagos en el 2005. un socialista, quitan la firma de Pinochet, está la firma de Lagos, entonces claramente se instaura este relato que no es real, no es la constitución de Pinochet. Todos Así los es. medios lo citaron, pero no es la constitución de Pinochet. Y esa constitución es la constitución que ha traído riqueza a los chilenos, digamos. Así Pero es. como es tan difícil que tú puedas convencer a alguien únicamente en el plano económico, pues los resultados, digamos, saltan a la vista, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que fue el tipo de revolución que se da en Chile, digamos, y ya eso nos lleva a otro tema que es el espectro que recorre Chile. O sea, que es, digamos, hacia dónde va Chile, porque ya digamos que lo que pasó ya pasó, ya gana el apruebo, vamos a tener las elecciones el otro año también. Entonces, es hablar de qué tipo de carta vamos a tener. Y en Latinoamérica prima algo que se llama el nuevo constitucionalismo o el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Y esto qué es lo que termina proponiendo? Amplísimas cartas de derechos a todo. Entonces, como tú lo planteas, transporte, wifi, agua, mínimo vital, educación, salud, vestido, vivienda, lo que quieras. Una carta amplísima, una carta abierta de derechos a todo, pero como resaltado ahorita, sin una economía de mercado, pues eso no termina más que en letra muerta, ¿no? Entonces, los chilenos, también como va a decir Axel Kaiser, pues si estaban mal, porque obviamente Chile no es el mejor de los mundos posibles, pero sí era el mejor si se comparaba con lo que antes era Chile, que es uno de los grandes problemas, y lo plantea Jordan Peterson. Es decir, él dice, no te compares con el que está arriba de ti, sino compárate con quien eras antes. Antes. Si los chilenos se hubieran comparado con quien eran antes, sabrían que están muy bien y que podrían estar mejor. Pero en vez de comparar cómo era antes Chile, se comparan con Suecia o con Noruega, con altos índices de libertad económica, con casi nula corrupción, pues claramente, digamos, van a rechazar el sistema que tienen. Lo que van a tener ahora es un Estado burocrático gigantesco, mayores impuestos, fuga de capitales, falta de inversión, aumento de las desigualdades, porque Chile venía reduciendo las desigualdades, a terminar con las desigualdades tipo Venezuela. En Venezuela, a ver, en Venezuela hay igualdad en la miseria,
La mayoría del pueblo venezolano es pobre, hay igualdad, pero cuando tú comparas a los más ricos con los más pobres, en Venezuela, La la brecha es mucho brecha, más alta. la Ah, brecha es más grande que la brecha entre ricos y pobres en Chile. claro, ¿Por qué? Porque queda una pequeña élite que se hace con todo, digamos, con el poder absoluto de arriba abajo y ya está, se queda con la riqueza. así es. Entonces, es lo que ha venido pasando en Chile y obviamente son culpables. Piñera, esa derecha cobarde, creo que los únicos que estuvieron firmes fueron el Partido Republicano, digamos, Cast, etcétera, digamos, pero claramente la izquierda compitió sola, la cancha estaba vacía. Así es. Que eso que comentas tú del modelo de revolución que se está estableciendo acá o que se ha visto desarrollar acá, lo pudiéramos ver desde las dos ópticas, ¿no? Como algo positivo, porque es la diferencia con respecto al proceso que sufrió Venezuela. Venezuela sí tenía un líder que se convirtió en el ícono y que era el que mandaba todos los lineamientos, cosa que acá no han podido conglomerar. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la desventaja para Chile? Y es lo que se planteaba cuando se proponía este referéndum, que la, lo capitalizaron fueron los mismos politiqueros de siempre. Entonces le habían dicho a la gente, usted va a poder redactar la constitución, usted va a poder redactar la constitución, cosa que no Sí, era real, porque para poder participar tienes que estar afiliado a un partido o recoger una cantidad de firmas que en términos prácticos para un chileno promedio es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Entonces, ¿quiénes van a ser los constituyentistas? Por lo menos tienen que estar afiliados a un partido. Y aquí entra el elemento eh, vitalmente importante que tú citas. Acá es donde personas como Kass, que es el único que ha mantenido una visión realmente republicana y más apegada a la democracia y al libre mercado y a lo que es el sostén de un país como el que quieren visualizar de Europa, del Este, donde están los países desarrollados, ¿verdad? Entonces, es el hecho de que es él como líder de esa opción, con su equipo, por supuesto, logren levantar personas que ganen espacios y que vayan a dar la batalla fuertemente en primero para ganar puestos y luego en la redacción de esa nueva constitución, porque ya el proceso de la constitución ya no se puede revertir. Ahorita lo que podemos hacer es colocar personas que nos representen y así es. batallar en la redacción de la nueva constitución. Total. Y ahí podemos sumar otro tema que es lo que ha venido siendo la mentalidad latina. Cuando tú miras los datos, por ejemplo, de cambio de constitución, lidera África, luego lidera Latinoamérica y digamos, ya luego tú tienes países que casi nunca cambian la constitución, ¿no? América del Norte, Europa, Asia, etcétera. Entonces, esto para decir que el cambio de constitución no es garantía de progreso. Tenemos a Venezuela con más de 20 constituciones y esto no ha sido para nada garantía de progreso. No puede tener países que tampoco han cambiado su constitución, tipo Cuba, una tiranía, pues no ha cambiado naturalmente su constitución. Pero tú tienes países como Estados Unidos que básicamente nunca ha cambiado su constitución, unas pequeñas enmiendas, unas pequeñas reformas, y es un país muy, muy próspero, digamos. Entonces, el cambio de constitución no es garantía. Tenemos países como Nueva Zelanda, Reino Unido, no tienen constitución escrita tampoco. Entonces, Mm. esta idea de que cambiando la constitución vamos a traer progreso, riqueza, etcétera, es falsa. La riqueza se hace afuera, en el libre mercado, la gente que se la juega, etcétera, y no pidiéndole migajas al Estado, porque entre otras cosas, el Estado no te puede dar nada a ti que no le haya quitado previamente a otro. Entonces, los Exactamente. chilenos creen que el Estado tiene una varita mágica, que si tú pones salud gratuita, entonces, o educación gratuita, todos van a tener educación gratuita. No es así. Tú puedes resultar como en el caso cubano, en donde destruyes la economía para tener educación gratuita y luego tienes un montón de gente con un título y no hay empresas privadas que contraten. Y Pero algo para ser parecido ocurrió en complejo, Venezuela. otra vez es necesario que citemos a los venezolanos, donde gracias a Dios tenemos el privilegio de haber accedido a la generación anterior a una educación bastante aceptable a nivel de nuestro continente. Sin embargo, tuvimos que emigrar y estamos hoy en día alrededor de 5,5 millones de venezolanos, la gran mayoría profesionales,
buscando un espacio en cualquier parte del mundo, no importa que no sea en nuestra profesión, pero que nos permita vivir un poco mejor y mandar para que nuestros familiares allá también vivan, ¿no? Mira la realidad, lo que afecta un modelo como ese. Ahora, el problema que se viene para Chile, digamos, no lo vamos a ver ya. No. De hecho, en el año que viene, 3, 4 años siguientes, van a decir que Chile es lo mejor, potencia mundial, etcétera. Y ya luego comenzará otra vez nuevamente esa narrativa, ¿no? Pero hay algo y es que ahorita no van a tener a quién culpar. Claro. Ya no pueden culpar a Pinochet, ya no pueden culpar al neoliberalismo, entonces van a tener que aceptar la culpa, digamos, como ha sido el caso venezolano, el caso argentino, etcétera, no hay excusas. Y por Claro. un lado eso es bueno, digamos, Axel Kaiser lo dice, en medio de todo lo malo, lo bueno es que ahora se van a hacer responsables, no van a tener un chivo expiatorio a quien echarles la culpa, digamos. Créeme que lo van a encontrar. Lo van a encontrar, claro, lo van a encontrar. Ahora, hay un problema grave y es la falta de derecha chilena. Sorprende, digamos, que en Chile tú encuentres algo así como una fundación Pinochet, encuentres la Fundación para el Progreso, etcétera, encuentres estos think tanks, pero ha pasado algo y es que se han desplazado hacia el mero lado económico. Por ejemplo, yo noto cuando leo las columnas de Axel Kaiser y él publica en la Fundación para el Progreso, pero también publicó una nota en el Washington Post, y son notas nuevamente llenas de datos, Sí. pura calculadora. Entonces, me gusta mucho un artículo de Agustín porque parece que es respuesta a Axel Kaiser, diciéndole, es que esto no se arregla con calculadoras, no se arregla con calculadoras. Axel Kaiser cree que citando a la OCDE, digamos, a la OCDE, citando índices de desarrollo humano, citando índices del Banco Mundial, citando que hace 30 años tanto porcentaje no tenía televisor y ahora sí, no tenía lavadora y ahora sí, no tenía carro y ahora sí. Él cree que los medios números o la calculadora que es en frío va de alguna manera a convencer a los chilenos de que su modelo es mejor y que han progresado en él. Claro. Entonces, ahí yo me desplazo hacia lo que ha venido realizando Agustín, que es la batalla cultural. Y esto no es una cosa solamente de calculadoras y de datos, sino que debe haber una conquista del imaginario de las personas. O sea, hay que desplazarse al lado cultural. Sí Y el es. lado cultural ya hay que prescindir tanto de los números, sabemos que ahí están, pero no convencen, y advertir a las personas sobre lo que está pasando y enseñarles a las personas sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, la lucha tiene que ser en el plano ideológico, en el plano cultural, para conquistar el relato. Y eso Exacto. tú lo mencionabas ahorita. Así como en la pandemia hay dos relatos, uno es el relato científico de lo que realmente son esos datos duros, pero otro es el relato de los medios, que es un relato obviamente de miedo, de control, porque a los medios les beneficia mucho esto, porque el Estado los financia para que instauren terror y luego uno apoya las políticas del Estado, digamos. Te lo digo más o menos de este modo. Cuando quieren cerrar el país, entonces, antes de esto, ellos necesitan legitimidad. ¿Cómo se legitiman? Ponen a los medios a que durante 15 días hagan una campaña de terror, a tal punto que en el lapso de esos 15 días tú ya estás pidiendo el encierro. Y luego ellos sacan el encierro. Ah, tengo la solución, saco el encierro. Entonces, son los medios de comunicación construyendo la opinión pública, la construyen. Entonces, acá en Colombia yo sé que las cosas se ponen mal cuando los medios están todos los días contando muertos, todos los días diciendo nuevo efecto del coronavirus desconocido, nuevo efecto desconocido del coronavirus, nueva cosa que realiza el coronavirus, digamos, para generar pánico, terror, porque obviamente hablamos de cuestiones que le puede pasar a una persona con coronavirus, a una, Claro. pero obviamente no es la manera en que lo venden. Entonces, luego de ese relato viene el político con la prohibición, ¿no? Entonces, debe haber una lucha por conquistar el relato. Y parte de eso implica, digamos, desenmascarar esas estrategias de la izquierda, cómo se vienen moviendo. Y también lo que pasa es que uno entra en desventaja, porque la izquierda suele vender la utopía. Mientras que tú, digamos, porque eres libertario, conservador, pues tú tiendes más a ser realista, a decir las cosas tal cual son. Por ejemplo, cuando tú escuchas a Javier Milei,
Javier Milei dice, Argentina será potencia en 35 años. Obviamente, digamos, bien porque está diciendo la verdad, Sí. pero mal porque hay personas que les gustaría que él dijera, vamos a ser ricos en 2 años. Sobre todo en esta época donde la gente quiere todo ya. Claro, son tiempos en los que las personas necesitan una satisfacción inmediata, un estímulo inmediato y obviamente van por el que les venda el canto de sirena socialista, ¿no? Las promesas de darles todo a todos, ¿no? Así es. Entonces, creo que ahí, para todos los libertarios, hay que dejar la calculadora, hay que dejar los datos duros, fríos, económicos y desplazarse a la conquista cultural, en el plano cultural. Es decir, ¿qué está diciendo la izquierda y nosotros cómo podemos vender nuestras ideas sin necesidad de decir, no, es que el PIB de Chile era tanto hace 20 años y con esto ahora el PIB de Chile es de tanto? Pues es que eso no vende, porque la gente no lo siente cercano. Claro, exactamente, exactamente. Y mira, queda poco tiempo, como Sí. siempre digo, aquí el tiempo pasa volando. Me gustaría que comentaras un poco si consideras que esta situación de Chile con una eventual constitución a puertas puede ser un efecto dominó, ya que en Perú se comenzó a escuchar lo mismo, como tú nos decías, viene sonando en Colombia, Bolivia anda por los mismos aires, Ecuador ya lo hizo, Brasil ya lo hizo. Entonces, ¿crees tú que esto sea un efecto dominó para el resto de la región? Es un efecto dominó, digamos. Hoy, digamos, por la globalización y demás, comienzan Estados Unidos y Chile casi al mismo tiempo, digamos, viene desplazándose hacia Colombia, lo tenemos en este momento. Hay voces también que ya están hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, digamos, al tipo Venezuela, digamos. Entonces sí es un efecto dominó, pero lo que me parece más importante a rescatar de todo esto es que se está dando esto que se llama revolución molecular. Porque cuando uno mira el caso colombiano, en estas protestas, lo primero que hacen ellos es decir, no quiero que ningún político hable. O sea, ellos mismos en sus propias plataformas hablan, pero no hay una cabeza, porque todos hablan, todos participan, son asambleas, y cuando un político quiere aprovecharse de eso diciendo, venga, déjenme acá hablar, déjenme subir y hablar acá 5 minutos, lo bajan, no lo dejan. Entonces se está dando un efecto de revolución molecular, de revolución acéfala, digamos, rizomática, que lo va a decir esta autora chilena, politóloga, y creo que va a ser el nuevo paradigma de revoluciones acá en Latinoamérica, que nos va a terminar llevando a eso. Porque la constitución que se va a realizar en Chile, no solo van a estar allá estas 155 personas, sino que esos mismos grupos van a estar presionando en las calles. Así Y es. esa presión también los va a obligar a ellos a que esa carta sea una carta claramente del tipo que incluya agenda de género, agenda antiespecista, o sea, agenda animalista, agenda mapuche, agenda abortista, todo este tipo de agendas, ideología de género, todas las agendas ya van a estar allí de Claro. plano en la Constitución. Porque si yo te hablo de Colombia, mucho de eso se ha venido avanzando con los años, pero ustedes lo van a tener de plano en la Constitución, un poco el tipo Constitución de Bolivia, año 2008. Entonces, algo similar va a pasar y yo creo que esos vientos que corren hoy en Latinoamérica, pues solo pueden traer un resultado y es una constitución de izquierdas. Y como tú lo has planteado, al ser el marco institucional en el cual nos basamos, pues no va a haber mucho que hacer, nada que hacer. O sea, en Colombia que tenemos una constitución socialdemócrata, no queda mucho espacio para la propiedad privada y el libre mercado porque ya el marco constitucional, el marco jurídico te lo impide. Entonces Sí. Chile va a tener esto de facto, digamos, o más bien de pleno derecho lo va a tener allí y no va a haber espacio a políticas liberales, no va a haber espacio a libre mercado, no va a haber espacio a respeto por Y, la familia, la propiedad privada, la fe, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etcétera. y mira, Alejandro, te voy a dar un dato porque sé que vas a formar parte de esta primera línea que va a estar en la batalla por una eventual nueva constitución en Colombia. Escúchame esto. En el 99 se propuso en Venezuela el cambio de la constitución, lo que es la Quinta República. En el 2007, esa constitución creada por la izquierda ya no era suficiente. Se plantea una enmienda a 64 artículos. Esa enmienda perdió, esa reforma perdió. Fue una reforma porque era muy amplia. Como la reforma perdió,
usaron otro artificio también constitucional para plantear una enmienda. ¿A dónde llevó esa enmienda? Reelección indefinida de los poderes públicos, principalmente del presidente, que es el que ejerce todo el poder sobre el Estado, ¿no? Pero no conforme con eso, tres constituciones dentro de un mismo gobierno de izquierda, hoy en día está una supuesta Asamblea Nacional Constituyente que gestiona paralelamente con la Asamblea Real actual y que tienen propuesto hacer una nueva constitución, porque la que tienen no es suficiente. A pesar de que dentro de todo lo malo, esa constitución del 99 ha tenido ciertos muros de contención, pero se los han pasado por el alma, no les ha prestado ninguna atención y como todavía es un muro de contención, entonces quieren volver nuevamente a salir de ella para poner una que a plenitud les sirva como su elemento legal. Lo Así que queda, digamos, va a venir algo por ahí para que con esto pueda aportar también a la batalla. no, mira, lo que queda ahora en Chile es abril del otro año, si no estoy mal, 11 de abril, las elecciones para estos nuevos, digamos, constitucionalistas, para estos nuevos legisladores, digamos, Sí. y tiene que entrar todo lo que se pueda de figuras republicanas, de derecha, conservadores. Entonces, en medio de todo, la batalla no está perdida. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la presión molecular, de revolución molecular, va a estar en las calles. Entonces, posiblemente la balanza se incline hacia una constitución de izquierda, digamos. Claro. Y bueno, plantean acá en los comentarios, obviamente estos movimientos tienen poco de espontáneos, están muy bien financiados, Sí. cada uno de estos grupos identitarios, lobbies, están muy bien financiados, obviamente. Y por otro lado, sí, Venezuela, como para Luisa, pues dando mal ejemplo al resto, ¿no? Pero debería servir como buen ejemplo y no nos hemos dado cuenta de eso. Sí. Eso viene pasando en Colombia, tenemos acá el caso del país al lado y yo creo que es muy posible que se suba a la izquierda por las mismas razones que ha logrado esto la izquierda en Chile, y es que hemos tenido una especie de pseudoderechas que realmente son socialdemócratas de closet, que no tienen, digamos, esa fuerza, ese ímpetu de Bolsonaro, de Donald Trump, etcétera. Y claramente no puedes enfrentar ese socialismo carnívoro con socialismo light, ¿no? Entonces, obviamente que en esa batalla termina ganando finalmente, o nos corremos más hacia el lado izquierdista del espectro político. Y Así es. bueno, Héctor, nos quedan 2 minutos, entonces, bueno, te dejo para que des unas palabras finales, te agradezco por la invitación y bueno, agradezco a todas las personas que nos han estado acompañando y bueno, los invito a que también se sumen a la página de Héctor, a que lo sigan y bueno, ahí te cedo la palabra. Así, bueno, desde el humilde espacio de Oído Activo en las diferentes plataformas, Twitter no la uso mucho, estoy tratando de reforzarla, Facebook y acá en Instagram. En YouTube, como decía al principio, ya casi me eliminan, tengo 2 faltas por tratar de transmitir la verdad, pero estoy tratando de aportar a esta batalla cultural para que podamos tener argumentos y para que podamos tratar de abrirle los ojos a la mayor cantidad de personas posible. Eso es lo único que nos mueve, siempre lo dice un amigo y lo digo yo, no estamos buscando monetizar páginas ni nada por el estilo, sino llegar con un mensaje contundente que pueda servir de algo a la gran mayoría. El que lo tome, bienvenido será y es un contenido para compartir. Y el que no, bueno, ya nos verá, ya veremos qué nos va a tocar enfrentar. Alejandro, gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Ha sido un honor estar contigo. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias.